Muy buenos días, compañeros y maestra. Yo soy Yederle Alexa Juárez Ramírez del segundo semestre Grupo A y hoy voy a presentar mi Visual Thinking con respecto a las corrientes que se vieron en las clases anteriores. La primer corriente es la corriente humanista. La psicología humanista nace oficialmente en Estados Unidos en 1962. Surge como un cambio del existir que sea sano o sabio, equilibrado y pleno, y la autenticidad como un proceso de autoaceptación y aceptación de todo lo que existe. Es también llamada la tercera fuerza, como la llamó Abraham Maslow, su fundador. Algunas críticas que tiene la corriente humanista es el uso de términos ambiguos, y se le critica por ser de un sentido común y no un sentido de ciencia. Rechaza la metodología científica tradicional. Algunos autores que destacan entre esta corriente es Abraham Maslow, que resalta la importancia de la experiencia vital como una persona por encima de su método único, aplicable y de todos por igual. Fue también quien introdujo el término de la autorrealización, un término muy importante que hoy en día se sigue utilizando, para poder designar a este impulso vital propio del ser humano y poder conocer y satisfacer sus necesidades vitales. La pirámide de Maslow establece una jerarquía que completa diferentes niveles de necesidad. Y aquí la importancia de conocer esta pirámide que se caracteriza en 5 niveles. El primero es fisiológico, el segundo de seguridad, el tercero de afiliación, el cuarto de reconocimiento y el quinto de autorrealización. Resalta es Carl Rogers, con su teoría humanista, donde todo individuo vive en un mundo continuamente cambiante de experiencias de las cuales él es el centro. Dice que el ser humano desarrolla su personalidad al servicio de metas positivas. Y con respecto a esta teoría hacia la educación de hoy en día, forma parte de una concepción de la persona humana como un sujeto dotado de conciencia, libre y racional. También considera que la educación es un proceso intencional que implica la comprensión, afirmación y transformación del mundo del propio sujeto. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de encuentro humano, en el que tiene lugar el diálogo atento, inteligente y razonable. La corriente sociocultural. La teoría sociocultural es una teoría de aprendizaje y esta teoría es una corriente de la psicología desarrollada por Lev Vygotsky, que según la cual el aprendizaje y la adquisición de conocimientos resulta de la interacción social. Esta corriente presenta 4 ámbitos de análisis: el filogenético, relativo al origen de las funciones psicológicas humanas; histórico y sociocultural, otro ámbito de la corriente sociocultural, y que es relativo al contexto de interacción del sujeto. Otro ámbito de análisis es ontogenético, que es relativo a la evolución biológica y sociocultural. Y por último, el microgenético, que es relativo a las características psicológicas particulares del individuo. La teoría o la corriente sociocultural comprende al individuo y al proceso de aprendizaje desde una perspectiva evolutiva. De igual manera, esta corriente toma en cuenta los instrumentos y signos que median este proceso de interacción social y el desarrollo del individuo, especialmente en el lenguaje. Se desarrolla una zona que es llamada la zona de desarrollo próximo y que se refiere a aquellas funciones que aún no se han desarrollado o están en un proceso de maduración.
Con respecto a la educación, la teoría sociocultural aporta la comprensión del desarrollo sociocognitivo ocurrido en la primera infancia. También aporta el desarrollo del lenguaje y la comunicación, como ya se había mencionado anteriormente. De igual manera, el estudio de la construcción del lenguaje escrito. Y menciona los test que representan una alternativa de inacudible valor a las pruebas estandarizadas de inteligencia, que suelen poner un énfasis en los conocimientos y aprendizajes ya realizados por el niño. Ahora iremos por el enfoque basado en competencias. Este enfoque es un modelo educativo basado en la enseñanza de conocimientos de tal forma que se sitúen en el contexto determinado para el cual son útiles. Este enfoque en la educación de hoy se enfoca en la adquisición de conocimientos mediante la experimentación y la práctica. Es un enfoque mucho más dinámico en el que los alumnos dejan de ser meros receptores de información y comienzan a trabajar en sus propios. Este enfoque tiene un impacto en el proceso educativo de hoy en día. El enfoque por competencias lleva más de un siglo utilizándose en ciertos ámbitos educativos y se ha ido introduciendo poco a poco en algunos sectores educativos. Los ámbitos de impacto que ha tenido este enfoque son en algunos sectores de la educación secundaria, como en el enfoque por ámbitos, que pone menos énfasis en el conocimiento puro y más en la práctica. La formación profesional también es un ámbito de impacto donde el foco está puesto en la adquisición. Este enfoque se caracteriza por una mayor especificidad de la unidad de aprendizaje, la adquisición de conocimientos de forma gradual. El alumno puede centrarse en practicar solo aquellos componentes del mismo que aún no domina. He ahí el impacto de este enfoque que ya habíamos mencionado. El enfoque por competencias tiene el foco y está puesto principalmente en el alumno. Y es en el que tiene que practicar y esforzarse para generar nuevos aprendizajes. Mencionaremos dos importantes autores de este enfoque, que es Sergio Tabón, donde dice que las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo pedagógico, y Díaz Barriga, que indica que en el concepto de competencia hace referencia a un saber de manera eficiente, demostrable, mediable. Y por último, pero no menos importante, está la corriente constructivista, que es una teoría del aprendizaje que destaca la importancia de la acción, es decir, del proceder activo en el proceso de aprendizaje. Esta menciona que para que se produzca el aprendizaje, el conocimiento debe de ser construido y reconstruido por el propio sujeto que aprende a través de la acción. Sus orígenes de esta corriente constructivista se remontan a la revolución cognitiva de los años 70. Esta revolución fue importante en el papel de Piaget, Brunner, Ausubel y Novak, que da un origen al constructivismo en la educación. Lev Vygotsky fue un psicólogo soviético y es considerado el precursor del constructivismo. David Ausubel, psicólogo y pedagogo, que desarrolló la teoría de aprendizaje significativo, modelo de enseñanza por exposición, y su principal aportación centra su atención en el aprendizaje de las interacciones verbales. John Dewey es llamado por muchos el padre de la educación renovada y estudió los modelos educativos de México, China, Japón, etc. Jean Piaget fue considerado el padre de la epistemología genética, teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. Y por último, Brunner, que desarrolló la teoría del aprendizaje por descubrimiento, y esta promueve que el alumno aprenda y adquiera los conocimientos por sí mismo.
El principal aporte de la teoría de Ausubel al constructivismo fue un modelo de enseñanza por exposición para promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. Un dato importante para David Ausubel. En la aplicación de la educación de hoy en día, la corriente constructivista centra principalmente la necesidad de generar y otorgar al alumno herramientas que éste pueda utilizar en su proceso de aprendizaje. El aprendizaje constructivista lo constituye el estudiante y es como va manteniéndose a lo largo del tiempo. Y finalmente, por parte del profesor, este debe de facilitar el conocimiento otorgado a los estudiantes, las bases necesarias para acceder y lograr alcanzar y como resultado construir el